La llamada no tenía explicación. El teléfono sonó en una casa en silencio, en una noche común, sin señales de nada extraño. La pantalla se encendió despacio. Un nombre apareció con claridad. No era un número desconocido. No era un error visible. Era alguien que ya no estaba vivo. En ese instante, antes de contestar, algo cambió. No en el teléfono, en el aire. Todo ocurrió en una ciudad pequeña, lejos del ruido y de las carreteras grandes. Un lugar donde las noches eran silenciosas y las rutinas casi no cambiaban. Las casas estaban una junto a otra, con luces cálidas y ventanas abiertas para dejar pasar el aire. Allí vivía Andrés desde hacía varios años. Tenía 38 años y una vida simple. Trabajaba durante el día, regresaba a casa al anochecer y repetía los mismos gestos cada noche. No era una mala vida, solo era predecible. Andrés vivía solo. No siempre fue así. Antes compartía la casa con su hermano mayor, Javier. Javier era distinto, más seguro, más hablador. Siempre parecía saber qué hacer. Durante años trabajaron juntos, salieron juntos y compartieron silencios largos sin incomodidad. Hasta que todo terminó de forma repentina. Un accidente en la carretera, una llamada de madrugada, un hospital lleno de luces blancas y palabras cortas. Javier no volvió a casa. Desde entonces, la casa cambió. No físicamente. Los muebles seguían en el mismo lugar. Las paredes no se movieron. Pero el ambiente era otro, más quieto, más vacío. Andrés se acostumbró a vivir así. Guardó las cosas de su hermano en cajas. Dejó el teléfono viejo en un cajón. Intentó no pensar demasiado. Pasaron 2 años. El dolor se volvió costumbre. La ausencia también. Andrés ya no esperaba nada fuera de lo normal. Cada día era igual al anterior. Por eso esa noche no tenía nada de especial. No había planes. No había visitas. Solo una casa tranquila, un teléfono sobre la mesa y una rutina que parecía segura. Hasta que sonó. Era una noche normal de entre semana. El cielo estaba despejado y el aire era tibio, de esos que no obligan a cerrar las ventanas. Andrés llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. El día había sido largo, con trabajos repetidos y llamadas sin importancia. Abrió la puerta sin apuro, dejó las llaves en el mismo plato de siempre y entró sin encender la luz del pasillo. Conocía cada rincón de la casa, incluso en la oscuridad. Se quitó los zapatos y los dejó junto a la pared. El piso estaba frío. Caminó hasta la cocina y llenó un vaso con agua. El único sonido era el del refrigerador y un auto lejano pasando por la calle. Todo parecía estable, seguro, como todas las noches anteriores. Andrés encendió una lámpara pequeña en la sala y se sentó en el sillón. El cansancio se le notaba en los hombros y en la forma lenta de respirar. Sobre la mesa estaba el teléfono. No lo había tocado desde la tarde. No esperaba mensajes ni llamadas. A esa hora nadie solía comunicarse con él. Miró la pantalla apagada solo un segundo, sin darle importancia. Luego encendió el televisor y dejó que las imágenes se movieran sin prestar atención. Era una costumbre, tener ruido para no pensar demasiado. Pasaron varios minutos así. El vaso de agua quedó a medio tomar. Andrés apoyó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos por un instante. Pensó en el día siguiente, en el trabajo, en la misma ruta de siempre. Nada fuera de lugar, nada inesperado. Entonces, en medio de ese silencio cómodo, el sonido del teléfono rompió la calma. No fue un timbre largo, fue breve. Claro, lo suficiente para que Andrés abriera los ojos de inmediato. El ruido no encajaba con la noche, no en esa casa, no a esa hora. Andrés estiró la mano hacia la mesa sin levantarse aún, convencido de que sería algo sin importancia. En ese momento, antes de mirar la pantalla, todavía no sabía que esa noche dejaría de ser común. Andrés tomó el teléfono con un movimiento lento, casi automático. Sus dedos rodearon el borde del aparato mientras la pantalla seguía iluminada. En ese breve gesto no había miedo todavía, solo costumbre. Miró el nombre sin enfocar del todo, como quien mira la hora sin pensar. Luego lo entendió. El nombre estaba ahí, completo, claro, sin errores.
Javier. No un número, no un contacto desconocido. Javier con la misma foto antigua que llevaba años sin cambiar. Una imagen borrosa tomada en una reunión familiar, donde su hermano sonreía apenas con esa expresión tranquila que siempre tuvo. El cuerpo de Andrés se tensó. El sonido del timbre seguía repitiéndose, una vibración constante que parecía más fuerte de lo normal. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. Durante unos segundos no movió el teléfono. Pensó que tal vez estaba cansado, que su mente estaba jugando con él. Parpadeó varias veces, esperando que el nombre desapareciera. No pasó. La pantalla seguía igual. Se levantó del sillón sin darse cuenta. Quedó de pie en medio de la sala, con el brazo extendido, mirando el teléfono como si no le perteneciera. El timbre cesó por un instante y volvió a sonar. Esa insistencia le resultó extraña. Javier nunca llamaba 2 veces seguidas. Nunca lo hacía. Andrés recordó ese detalle con una claridad incómoda. Respiró hondo. El aire le pareció más pesado. La casa seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Había algo tenso en él, algo que no encajaba. Sin pensar más, deslizó el dedo por la pantalla y aceptó la llamada. «¿Hola?», dijo con la voz más baja de lo normal. Al principio no hubo respuesta. No se escuchó ruido alguno, ni interferencia, ni eco. Solo una línea abierta, limpia. Andrés miró la pantalla otra vez, confirmando que la llamada seguía activa. Iba a colgar cuando escuchó una respiración lenta del otro lado. «Andrés», dijo la voz. No fue un susurro. No fue un grito. Fue una voz tranquila, firme, exactamente igual a la que recordaba. El mismo tono, la misma cadencia, incluso la manera de pronunciar su nombre. Andrés sintió un mareo leve y apoyó la mano libre contra la mesa. Esto no puede ser», murmuró. La voz no respondió de inmediato. Hubo una pausa corta, medida. «No apagues», dijo finalmente. «Por favor». Esa frase lo dejó inmóvil. Javier siempre hablaba así cuando necesitaba algo, sin alzar la voz, sin apurar. Andrés caminó hacia la cocina mientras sostenía el teléfono con fuerza. Encendió la luz. Todo estaba igual, el mantel, la silla corrida, el vaso con agua. No había nada fuera de lugar. «¿Quién eres?», preguntó. «¿Qué estás haciendo?». «Soy yo», respondió la voz. «No hay nadie más». Andrés negó con la cabeza, aunque sabía que la otra persona no podía verlo. «Tú estás muerto», dijo despacio. «Yo estuve ahí. Yo te vi». La respiración del otro lado se volvió más profunda. «Lo sé», contestó la voz. «Yo también estuve ahí». Andrés sintió un frío subirle por la espalda. Se apoyó contra la encimera y cerró los ojos. Las imágenes del hospital aparecieron sin aviso. El pasillo largo, las luces blancas, el médico hablando con palabras medidas, el cuerpo inmóvil. Todo eso estaba grabado con precisión. «Esto no es real», repitió. «No de la forma que conoces», dijo la voz. Pero pasó igual. Andrés abrió los ojos. Miró el reloj de la pared. Las manecillas avanzaban con normalidad. Nada parecía alterado. Sin embargo, la sensación en su pecho era distinta, pesada, como si algo estuviera fuera de tiempo. «¿Dónde estás?», preguntó. La respuesta tardó más esta vez. «No es un lugar», dijo Javier. «Es difícil explicarlo. Estoy... antes». Andrés frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». «Nunca lo tuvo», respondió la voz. Y aún así ocurrió. Un ruido suave apareció en la llamada, como viento lejano, apenas perceptible. «Escúchame», continuó Javier. «No tengo mucho tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Andrés. «Para decirte que no hagas lo mismo». Andrés tragó saliva. «¿Lo mismo que qué?». «Que seguir como si nada», respondió. «Que creer que todo está bien solo porque es familiar». La luz de la cocina parpadeó una vez. Solo una. Andrés levantó la vista de inmediato. El foco volvió a la normalidad. El sonido del refrigerador seguía igual. Aún así, el ambiente se sentía distinto, como si la casa estuviera escuchando. «Mañana no vayas al taller», dijo la voz. «No tomes ese turno». Andrés se pasó la mano por la cara. «¿De qué hablas?»,
Preguntó. ¿Por qué no? Porque ahí fue donde empezó todo. El ruido en la llamada se intensificó un poco. Andrés apretó el teléfono contra la oreja. Tú no trabajabas ahí, dijo. Tú estabas en la carretera. Hubo un silencio largo. Eso fue después, respondió Javier. Mucho después. Andrés sintió que las piernas le fallaban y se sentó en una de las sillas de la cocina. El frío del metal lo hizo estremecerse. No entiendo nada, dijo. Lo sé, respondió la voz. Yo tampoco entendí cuando me tocó. El viento lejano se volvió más claro, como si algo se moviera alrededor del micrófono. Hay decisiones pequeñas, continuó Javier, tan pequeñas que no parecen importantes, pero abren caminos. Andrés miró el suelo. Recordó cuántas veces había aceptado turnos extra, cuántas veces había dicho que sí sin pensar. ¿Esto es una broma?, preguntó, aunque su voz ya no tenía fuerza. No, respondió Javier. Nunca jugaría con esto. La voz comenzó a sonar levemente distorsionada, como si se alejara. Escúchame bien, dijo. No salgas mañana. Apaga el teléfono. Quédate en casa. ¿Y si no lo hago?, preguntó Andrés. La respuesta no llegó enseguida. El ruido creció. Ahora parecía un murmullo confuso, como muchas voces juntas, muy lejos. Entonces todo se repite, dijo Javier. Con otro final, pero el mismo origen. Andrés sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué tú puedes llamarme?, preguntó. ¿Por qué ahora? La voz sonó más débil. Porque todavía estás a tiempo, dijo. ¿Y porque no me fui del todo? El teléfono vibró con fuerza. La pantalla bajó el brillo por un segundo. No puedo quedarme, añadió Javier. ¿Ya notaron esto? ¿Quiénes?, preguntó Andrés con urgencia. El ruido subió de golpe. Un sonido grave, profundo, imposible de identificar. No importa, dijo la voz. Cuida la casa. Borra mi número. Javier, espera, dijo Andrés. No cuelgues. Recuerda, dijo la voz casi en un susurro. Las rutinas también pueden matar. La llamada se cortó de forma abrupta. No hubo tono final. No hubo aviso. Solo silencio. Andrés miró el teléfono durante varios segundos. La pantalla volvió a negro. El reflejo de su rostro le devolvió una expresión que no reconocía. Respiraba rápido. El corazón le golpeaba con fuerza. Revisó el registro de llamadas. No había nada. Ninguna entrada. Ninguna duración. Buscó el contacto. Javier ya no estaba en la lista, como si nunca hubiera existido. Dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. Se levantó despacio. Caminó por la casa. Encendió todas las luces. Abrió las ventanas. Nada cambió. Todo seguía igual. Demasiado igual. Esa noche no se sentó otra vez en el sillón. Permaneció de pie durante horas, escuchando cada ruido, cada crujido. El teléfono no volvió a sonar, pero el silencio ya no era tranquilo, era expectante, como si algo hubiera sido dicho y el tiempo estuviera esperando la respuesta. Andrés pasó el resto de la noche despierto. No se acostó, no apagó las luces. Se quedó sentado en la mesa de la cocina con el teléfono frente a él, como si esperara que volviera a encenderse por sí solo. Cada pocos minutos lo tomaba, revisaba la pantalla, comprobaba la hora. Nada, ninguna llamada, ninguna notificación. El silencio pesaba más que el ruido. El aire dentro de la casa parecía denso. No hacía frío, pero Andrés tenía los brazos tensos y los hombros rígidos. Caminó varias veces por el pasillo. Entró al dormitorio. Abrió el closet. Todo estaba igual. Las cajas con las cosas de Javier seguían en el fondo, cerradas, cubiertas de polvo fino. No las tocó. No se acercó demasiado. A veces se detenía y escuchaba. Un crujido de la madera. El sonido lejano de un perro en la calle. Un auto que pasaba. Cada ruido lo hacía girar la cabeza. El teléfono seguía inmóvil sobre la mesa. Cerca de las 3 de la mañana, Andrés fue al baño y se miró en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, la cara pálida. Parecía más cansado de lo normal. Se lavó la cara con agua fría. El reflejo no cambió. Seguía viéndose ajeno, como si algo se hubiera desacomodado por dentro. Volvió a la cocina. Se sirvió más agua.
No tenía hambre, no tenía sueño, solo una sensación constante de alerta. Recordó cada palabra de la llamada, el tono de la voz, las pausas. No encontraba errores, no había frases fuera de lugar. Todo sonaba exactamente como Javier. Cuando empezó a amanecer, la luz entró por la ventana con suavidad. El cielo estaba gris claro. Andrés miró la hora. Las 6:10. En condiciones normales ya se estaría preparando para salir. Esa mañana no lo hizo. Se quedó sentado, esperando algo que no sabía definir. A las 6 en punto, el teléfono vibró. Andrés se sobresaltó. El sonido fue corto. Un mensaje. Lo tomó de inmediato. Era del trabajo. Le pedían cubrir un turno extra en el taller. El mismo taller. El mismo horario que Javier había mencionado. Andrés leyó el mensaje 2 veces. No respondió. Bloqueó la pantalla y dejó el teléfono boca abajo. El corazón le latía rápido. No por miedo exacto. Era una mezcla de inquietud y reconocimiento. Como si una parte de él ya supiera que ese mensaje iba a llegar. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró la calle. Un vecino barría la vereda. Una mujer paseaba a su perro. Todo seguía su curso normal. Andrés cerró las cortinas. Apagó el televisor que había quedado encendido toda la noche. El ruido se detuvo. La casa quedó otra vez en silencio. Esta vez no era cómodo. Era tenso. Decidió no salir. No respondió mensajes. No llamó a nadie. Apagó el teléfono por completo y lo dejó en un cajón del mueble de la sala. Luego se sentó en el sillón, el mismo lugar donde había recibido la llamada. Se quedó ahí durante horas, mirando un punto fijo en la pared. El día avanzó lento. El sol se movió por la ventana. El calor aumentó. Andrés no encendió el ventilador. No quería ruido. Cada tanto se levantaba, caminaba un poco, volvía a sentarse. Revisaba el cajón, aunque el teléfono estaba apagado. Por la tarde, recibió un golpe suave en la puerta. Andrés se tensó de inmediato. No esperaba a nadie. Se acercó despacio, miró por la mirilla. Era un vecino. Le preguntaba si todo estaba bien, si había visto algo extraño en la calle. Andrés respondió con frases cortas. Dijo que estaba cansado. Cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera por un momento. Esa noche, la sensación no se fue. Durmió poco. Se despertó varias veces. Soñó con carreteras vacías y luces que se apagaban de golpe. En uno de esos despertares, creyó escuchar el teléfono vibrar. Revisó el cajón. Estaba en silencio. Pasaron los días. Andrés volvió al trabajo, pero evitó el taller. Cambió turnos. Inventó excusas. Nadie insistió demasiado. El accidente eléctrico ocurrió igual, pero él no estuvo ahí. Cuando se enteró, sintió un vacío extraño. No alivio, no culpa. Algo más difícil de nombrar. Desde entonces, algunas cosas cambiaron, no de forma clara. A veces el teléfono se encendía solo por la noche. La pantalla iluminaba la sala durante unos segundos y volvía a apagarse. No había llamadas, no había nombres. Andrés nunca encontró registros. Una noche, revisando contactos antiguos, creyó ver el nombre de Javier por un instante. Parpadeó. Desapareció. No volvió a aparecer. Andrés no habló de la llamada con nadie. No tenía palabras para explicarla. Tampoco buscó respuestas. Aprendió a vivir con esa duda, con esa sensación de que algo había ocurrido fuera de lo visible. Siguió con su rutina, pero ya no la sentía segura. Cada gesto cotidiano parecía tener un peso distinto. A veces, al sentarse en el sillón por la noche, miraba el teléfono con atención, no con miedo, con respeto, como si supiera que no todo lo que suena pertenece al mismo tiempo, y que algunas voces, aunque se apaguen, pueden encontrar la forma de volver una sola vez. La inquietud no desapareció con los días. Al contrario, se acomodó en la rutina de Andrés como algo silencioso pero constante. No era miedo directo, era una sensación de espera, como si algo estuviera incompleto. Cada mañana se levantaba con la idea de que había olvidado algo importante, aunque no sabía qué. Revisaba la casa antes de salir, cerraba ventanas, comprobaba puertas, siempre 2 veces,
En el trabajo, los sonidos le parecían más fuertes. El zumbido de las máquinas, las voces de sus compañeros, todo llegaba con un leve retraso, como si no encajara del todo. Evitaba quedarse solo en espacios cerrados, no por pánico, por incomodidad. Cada vez que su teléfono vibraba, incluso por mensajes simples, sentía una tensión breve en el pecho. Por las noches, la casa se volvía distinta. No cambiaba de forma, pero el aire parecía más denso. Andrés caminaba descalzo y sentía el piso frío, aunque el clima fuera cálido. A veces se detenía en medio del pasillo sin saber por qué. Escuchaba. Nada. Solo el silencio normal. Demasiado normal. Una madrugada se despertó sobresaltado. El reloj marcaba las 3:11. Estaba seguro de haber escuchado un sonido. No un timbre, algo más bajo, como una vibración corta. Se sentó en la cama y miró hacia la sala. La oscuridad era completa. Permaneció inmóvil durante varios minutos. El sonido no volvió. Aún así, no logró dormirse otra vez. Al día siguiente, encontró el teléfono encendido. Estaba sobre la mesa, fuera del cajón donde siempre lo dejaba. Andrés se quedó mirándolo sin tocarlo. No había notificaciones. La batería estaba casi completa. No recordaba haberlo sacado. No se dijo nada. Lo apagó y siguió con su día. Con el paso de las semanas, comenzaron pequeños detalles. Cosas que no podía explicar, pero tampoco ignorar. Una noche, al entrar a la casa, encontró una de las cajas de Javier ligeramente movida, no abierta, solo fuera de lugar. Andrés la empujó de nuevo con el pie. No quiso mirar dentro. Otra noche, mientras lavaba los platos, creyó escuchar una voz baja detrás de él. No entendió palabras, solo el tono. Se giró de inmediato. La cocina estaba vacía. El ruido del agua seguía igual. Cerró la llave y se quedó quieto, conteniendo la respiración. Nada más ocurrió. El teléfono volvió a encenderse solo varias veces. Siempre de noche. Nunca vibraba. Solo iluminaba la habitación durante unos segundos. Andrés empezó a dejarlo boca abajo. Aún así, la luz se reflejaba en la pared. Nunca aparecía ningún nombre, ningún número. Solo una pantalla activa y luego silencio. Una tarde, revisando papeles antiguos, encontró una libreta de Javier. No sabía por qué estaba ahí. La reconoció de inmediato. Era una que su hermano llevaba siempre en la mochila. Andrés se sentó y la abrió con cuidado. Las primeras páginas tenían anotaciones simples. Fechas, direcciones, números. Nada extraño. Más adelante encontró algo distinto. Una frase escrita varias veces, con la misma letra, pero con distinta presión. No respondas la llamada. La frase se repetía. No había fecha. Andrés cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. El corazón le latía con fuerza. No recordaba haber visto eso antes. Esa noche no pudo quedarse en la sala. Se fue al dormitorio temprano, aunque no tenía sueño. Apagó la luz y se quedó mirando el techo. Pensó en Javier, en su forma de hablar, en las cosas que nunca decía. Pensó en la llamada, en cada palabra exacta. No encontraba contradicciones. Eso era lo que más le molestaba. Cerca de la medianoche, el teléfono vibró. Esta vez fue real. Andrés lo tomó de inmediato. La pantalla mostraba una llamada entrante. No había nombre. No había número. Solo un espacio en blanco. El sonido era el mismo de siempre, pero se sentía más fuerte en la habitación cerrada. Andrés no respondió. Dejó que el teléfono vibrara hasta que se detuvo. El silencio que siguió fue pesado. No hubo intento nuevo. No hubo mensajes. Andrés apoyó el teléfono en la mesa de noche y se sentó en la cama, respirando despacio. A partir de ese momento, la sensación del límite se hizo más clara. Como si algo se estuviera acercando. No sabía a qué, no sabía cuándo, pero estaba seguro de que no era casual. Comenzó a anotar horas, días, pequeños eventos, no para entenderlos, para no olvidarlo. Una mañana, camino al trabajo, pasó frente al taller donde había ocurrido el accidente eléctrico. Se detuvo sin querer. Miró el edificio desde afuera. Todo parecía normal. Un lugar común, sin señales,
sin marcas visibles. Aún así sintió el mismo frío que la noche de la llamada. Se fue sin entrar. Esa misma noche, el teléfono volvió a encenderse. Esta vez por más tiempo. Andrés se acercó despacio. La pantalla mostraba una foto, no una notificación, una imagen antigua. Era la misma foto de Javier que había estado en el contacto. La imagen permaneció unos segundos y luego desapareció. El teléfono se apagó. Andrés se sentó en el suelo. No habló, no gritó, solo cerró los ojos. Entendió que ya no se trataba de coincidencias. Algo se estaba repitiendo, algo insistía. Desde entonces, cada noche fue más pesada que la anterior. No hubo nuevas llamadas, pero la presencia se sentía, en los objetos, en los silencios, en los momentos en que el tiempo parecía detenerse por un segundo de más. Andrés dejó de encender el televisor, dejó de usar música para cubrir el silencio. Prefería escuchar la casa tal como era, porque sabía que si algo volvía a ocurrir, no sería de forma ruidosa, sería suave, precisa, como aquella llamada que no debía existir y que aún así había marcado un punto sin regreso. La llamada había seguido abierta más tiempo del que Andrés podía aceptar. Al principio, la voz de Javier sonaba limpia, como si estuviera al otro lado de la ciudad, usando un teléfono normal. Pero con el paso de los minutos, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, fue lento, casi imperceptible. Un leve eco en las palabras, una respiración que no coincidía con el ritmo de la conversación, un silencio demasiado largo entre una frase y otra. Andrés se dio cuenta cuando Javier repitió su nombre por segunda vez. No lo dijo igual. La primera vez había sido firme. La segunda, el sonido se arrastró un poco, como si la voz tuviera que atravesar algo pesado. Andrés, dijo, escucha. La palabra escucha llegó con un ruido breve, como un roce, como si alguien hubiera pasado un dedo por un micrófono viejo. Andrés miró el teléfono con los ojos abiertos, como si pudiera ver dentro. «Te escucho», respondió. «No cuelgues». Del otro lado, Javier respiró hondo. Por un segundo pareció que iba a decir algo largo, algo que necesitaba preparar. Pero no lo hizo. Fue directo. «No salgas mañana». Andrés apretó los dientes. «Ya me dijiste eso. Dime por qué». La voz tardó en contestar. El silencio fue tan largo que Andrés creyó que se había cortado. Revisó la pantalla. La llamada seguía activa. No había advertencias. No había señal débil. Todo indicaba normalidad. Y esa normalidad era lo más extraño. Entonces Javier habló. «Porque si sales, vas a escuchar otra llamada». Andrés sintió un golpe en el estómago. ¿Otra llamada de quién? La respuesta no llegó en palabras. Llegó en sonido. Un murmullo muy bajo, como una conversación lejana en un cuarto cerrado. No se distinguían frases, solo un conjunto de voces apagadas, mezcladas, sin dirección. Andrés se quedó quieto. «¿Qué es eso?», preguntó. Javier contestó casi al mismo tiempo, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Eso es lo que hay del otro lado cuando alguien responde». El murmullo bajó durante un instante. Javier continuó. «No siempre fue así. Al principio solo era silencio. Luego empezó a llenarse». Andrés tragó saliva. Miró la cocina iluminada, el vaso, la mesa, los objetos comunes. En ese momento todo se veía frágil, como si bastara un movimiento mínimo para romper algo. «Javier, tú no estás...», empezó Andrés. «No repitas eso», lo interrumpió la voz, sin subir el tono. «No me ayuda». Andrés se quedó callado. La forma de decirlo era exactamente de Javier. Esa mezcla de cansancio y paciencia, como si ya hubiera tenido esta conversación muchas veces con otras personas en otros momentos. «Entonces dime qué está pasando», dijo Andrés con la voz más baja. El murmullo regresó, más fuerte. Ahora parecía venir desde atrás de la voz de Javier, como si hubiera un fondo lleno de gente hablando en otro idioma. Andrés sintió que se le erizaba la piel de los brazos. «Estoy usando un camino que no debía abrirse», dijo Javier. «Por eso se escucha así». «¿Qué camino?», preguntó Andrés. Javier respiró. «El que queda cuando alguien se va, pero deja cosas sin cerrar». Andrés recordó las cajas en el closet, la libreta vieja, el teléfono antiguo, los objetos que no había querido tocar.
Sintió que la casa entera estaba llena de esos restos. Yo no hice nada, dijo Andrés. No se trata de culpa, respondió Javier. Se trata de costumbre. La costumbre deja puertas abiertas. El murmullo se convirtió en un ruido más grave, como viento dentro de un túnel. Javier habló rápido, como si el tiempo se acortara de verdad. Escúchame bien, dijo. Mañana te van a pedir que cubras un turno. Vas a creer que no pasa nada. Vas a decir que sí porque siempre dices que sí. Andrés sintió un calor en la cara. No siempre. Casi siempre, corrigió Javier. Y esa vez va a ser distinto. El ruido subió. Andrés apartó el teléfono un poco del oído, pero seguía escuchando la voz. ¿Qué va a pasar?, preguntó. Hubo una pausa, pero esta vez no fue tranquila. Fue tensa, como si Javier estuviera luchando contra algo para poder hablar. Te vas a quedar solo, dijo al fin. Y cuando estés solo, va a sonar otra vez. No va a ser mi nombre, va a ser el tuyo. Andrés se quedó sin aire por un segundo. Eso no tiene sentido. Lo tendrá cuando lo veas, dijo Javier. No respondas. Andrés apretó el teléfono con fuerza. Sus dedos estaban fríos. ¿Tú respondiste?, preguntó. El murmullo se detuvo de golpe. Solo quedó la respiración de Javier. Un sonido áspero, como si le doliera. Sí, respondió. La palabra quedó suspendida. Y por eso estoy aquí. Andrés cerró los ojos. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible se apoyara sobre él. La cocina seguía iluminada, pero la luz parecía más dura. Los objetos proyectaban sombras más largas. Javier, dijo Andrés, sin saber qué más decir. No tengo mucho tiempo, repitió la voz. Lo siento. En ese momento, el sonido de fondo cambió otra vez. Ya no era murmullo ni viento. Era algo como pasos lentos, no pasos sobre piso normal, pasos huecos, como en un pasillo largo. Andrés se incorporó en la silla. ¿Escuchas eso?, preguntó. Javier no respondió de inmediato. Su respiración se aceleró. Ya llegaron, dijo. Andrés sintió un escalofrío. ¿Quiénes? La voz de Javier bajó aún más. Casi no se entendía, pero las palabras eran claras. Los que cierran. El ruido de paso se acercó. No era fuerte, pero era constante, como si estuviera avanzando hacia el micrófono. No quiero que te encuentren, dijo Javier. Si te encuentran, vas a oírlo todo. ¿Qué es todo?, preguntó Andrés. Javier soltó una exhalación larga. Las voces, las llamadas que no contestaron, las que sí, las que se quedaron en medio. Andrés sintió que el estómago se le apretaba. Se imaginó un espacio oscuro lleno de teléfonos sonando al mismo tiempo, sin manos para responder. No lo dijo. No quería darle forma con palabras. «Dime qué hago», pidió Andrés. Javier habló más rápido. «Mañana no salgas. Quédate en casa. Apaga el teléfono. No mires el registro. No busques pruebas. No lo intentes entender». «¿Por qué?», dijo Andrés. «Necesito saber». La voz se endureció apenas. «No necesitas saber. Necesitas seguir vivo». El ruido de pasos fue reemplazado por un zumbido profundo, como electricidad lejos, como un transformador viejo. Andrés recordó el accidente del taller sin saber por qué. La idea lo atravesó como un golpe. ¿Eso tiene que ver con el taller?, preguntó. Javier respondió con una frase corta. Todo tiene que ver. El zumbido se volvió más fuerte. Javier se escuchaba interrumpido, como si alguien acercara algo a su boca. «No puedo», dijo, y la frase se cortó. «Javier», dijo Andrés. «Javier, no te vayas». Un silencio de 2 segundos. Luego la voz regresó, más débil. «Andrés, borra mi número». Andrés frunció el ceño. «No puedo borrarte». Javier respondió con un cansancio que Andrés reconoció de inmediato, como cuando su hermano estaba enfermo y no quería decirlo. «Sí puedes, solo no quieres». Andrés tragó saliva. «¿Y si te borro, no vuelves a llamar?». La respuesta tardó. Cuando llegó, fue honesta. «No lo sé». El zumbido creció. Ya era casi un rugido suave, como aire empujado dentro de una tubería. Andrés sintió que el teléfono vibraba sin que la llamada lo indicara, como un temblor leve. «Me están cortando»,
dijo Javier. Ya no puedo sostener esto. ¿Sostener qué? Preguntó Andrés, desesperado. Este lugar, dijo. Este segundo. Andrés miró el reloj. El segundero avanzaba. Todo parecía normal, pero la voz estaba hablando como si el tiempo fuera una cuerda que se desgastaba. Escucha, dijo Javier. No respondas llamadas mañana, ni de números conocidos, ni desconocidos. Si suena, déjalo sonar. Si vibra, déjalo vibrar. Si ves tu nombre, no lo toques. Andrés sintió la garganta seca. ¿Mi nombre? Repitió. Javier no respondió con palabras. Solo se escuchó su respiración rápida. Luego el murmullo volvió, pero ya no era lejano. Era como si estuviera encima de la línea, como si hubiera gente hablando justo al lado del teléfono. Entre ese murmullo, Andrés creyó distinguir una sílaba, luego otra. No podía asegurarlo, pero le pareció escuchar su propio nombre mezclado en ese ruido. Su piel se puso fría. Javier, ¿estás ahí? Dijo Andrés. La voz volvió, muy baja. Sí, respondió, pero ya no por mucho. Andrés apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Dime una cosa, pidió. Algo que solo tú sepas. Javier soltó una risa corta, sin alegría. Una risa cansada. Cuando tenías 8 años, dijo, escondiste el anillo de papá en la caja de herramientas. Dijiste que un ladrón había entrado. Yo te vi. No dije nada. Andrés sintió que se le cerraba el pecho. Ese recuerdo era real. Nadie más lo conocía. La confirmación no lo calmó. Lo dejó más vacío. «Entonces eres tú», murmuró. «Sí», dijo Javier. «Por eso duele». El zumbido se volvió irregular, como golpes. El teléfono empezó a calentarse en la mano de Andrés. No demasiado, pero lo suficiente para notarlo. «Ya», dijo Javier. «Ya me escucharon». «¿Quiénes?», repitió Andrés. Javier no respondió. Su voz sonó como si estuviera a varios metros. «Cuida la casa», dijo. «No dejes cosas abiertas». «¿Qué cosas?» «Las que guardaste», respondió. «Las que no quisiste tocar». El murmullo subió de golpe, como si muchas voces se acercaran a la vez. Andrés apartó el teléfono del oído. El sonido le golpeó la cabeza. «Javier», gritó Andrés, pero su voz salió baja, rota. «Javier, no». La voz apareció entre el ruido, apenas un hilo. «Recuerda», dijo. «Las rutinas también». La frase se cortó. La llamada terminó sin aviso. La pantalla se apagó. El calor del teléfono se disipó lentamente. Andrés se quedó mirando el aparato como si hubiera dejado de ser un objeto común. El silencio que quedó en la casa no fue alivio. Fue un vacío duro, como si algo hubiera pasado por ahí y se hubiera ido, dejando la sensación de que podía regresar. Andrés se quedó quieto con el teléfono en la mano, respirando despacio, intentando entender cómo una voz podía sonar tan real y al mismo tiempo venir de un lugar donde nadie debía estar hablando. Andrés se quedó con el teléfono en la mano mucho tiempo después de que la llamada terminó. No hizo nada al principio, ni colgar, ni revisar, ni moverse. La pantalla ya estaba negra, pero él seguía mirando como si esperara que volviera a encenderse sola. La cocina estaba iluminada y todo parecía normal, pero su cuerpo no reaccionaba como en una noche normal. Sentía las manos frías, el cuello tenso, la respiración corta. Cuando por fin bajó el teléfono, lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si pudiera romperse. Se sentó y apoyó los codos sin tocarse la cara. Había una parte de él que quería pensar que había sido un error, una broma, un truco, pero no encontraba un lugar donde poner esa explicación. La voz había sido exacta, las palabras, el ritmo, la pausa antes de ciertas frases. Nadie podía imitar eso sin conocerlo por dentro. Miró el reloj. 10:23. 6 minutos habían pasado desde que contestó. En su cabeza, sin embargo, parecía más. Como si la llamada hubiera estirado el tiempo. Se levantó de golpe y tomó el teléfono otra vez. Entró al registro de llamadas. No había nada. Ninguna llamada entrante, ninguna duración, ni siquiera un intento perdido. Revisó varias veces. Salió y volvió a entrar. Seguía vacío. La batería estaba casi completa. La señal estaba normal.
No había rastro. Buscó el contacto de Javier. Escribió el nombre en la barra de búsqueda. Nada. Bajó por la lista con el dedo, lento, mirando cada inicial. No apareció. Fue como si el teléfono hubiera olvidado a Javier por completo. Andrés sintió un mareo leve. Se apoyó contra la mesa y cerró los ojos. Su cabeza intentó ordenar lo que acababa de pasar, pero no podía. La llamada existió. Él la escuchó. Él habló. Y aún así, el teléfono no guardaba nada. Se levantó y caminó hacia la sala. Encendió otra lámpara. Luego otra. Prendió la luz del pasillo. Abrió la puerta del dormitorio y encendió la luz también. La casa quedó iluminada en exceso, como si fuera de día. Andrés no buscaba ver mejor. Buscaba que la oscuridad no tuviera espacio. Volvió a la cocina. Abrió la ventana un poco más. Entró aire tibio. Escuchó un perro ladrar a lo lejos y un motor pasando por la avenida. Esos sonidos lo tranquilizaron solo un segundo. Luego regresó la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Recordó la frase final. Cuida la casa, no dejes cosas abiertas. No estaba seguro de qué significaba. Pensó en las ventanas. Recorrió cada una y la cerró. Revisó la puerta principal. Puso el seguro. Revisó la puerta trasera aunque casi nunca la usaba. Todo quedó cerrado, pero la sensación no cambió. Fue hasta el closet del dormitorio y miró el fondo, donde estaban las cajas de Javier. No las abrió, solo las miró. Eran cajas simples, de cartón café, con cinta vieja en las esquinas. Una tenía escrito herramientas, otra ropa. Andrés sintió un nudo en la garganta. Durante 2 años había evitado tocar eso, no porque pensara que fuera peligroso, solo porque era doloroso. Ahora, por primera vez, la idea de esas cajas le dio otra sensación. No nostalgia, incomodidad. Se agachó y acercó la mano a la caja de herramientas, pero no la tocó. Se quedó así, quieto, como si esperara escuchar algo. No escuchó nada. Se levantó y cerró el closet. Volvió a la sala. Se sentó en el sillón y tomó aire, intentando calmarse. El televisor seguía encendido con un programa cualquiera, pero la voz del presentador le pareció falsa, lejana. Andrés apagó el televisor. El silencio regresó de golpe, más fuerte. Tomó el teléfono y lo apagó. Esta vez lo hizo con decisión, presionando el botón como si fuera una puerta que se cierra. Lo dejó en la mesa, boca abajo. Se quedó mirando el aparato unos segundos, esperando que vibrara de nuevo. No pasó. La noche se volvió lenta. Andrés intentó caminar por la casa para cansarse, para sentir que estaba haciendo algo, pero cada paso lo hacía más consciente de los sonidos pequeños. El piso crujía en ciertas partes. La tubería soltaba un golpe corto cada tanto. Ruidos normales de una casa vieja. Esa noche sonaban distintos. A las 11:30 preparó café, aunque no quería. El olor llenó la cocina. Lo tomó despacio, sin sabor. El cansancio estaba ahí, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo la voz de Javier diciendo su nombre. Cerca de la 1 de la madrugada, se sentó en el suelo de la sala, con la espalda contra el sofá. Permaneció así, mirando la puerta principal. No sabía qué esperaba. No imaginaba a alguien entrando. No creía en una amenaza física. Era otra cosa. Era la idea de que algo podía volver a sonar, volver a abrirse. En un momento, sin darse cuenta, se quedó dormido unos minutos. Se despertó de golpe, como si alguien lo hubiera empujado. Miró alrededor. Todo estaba igual. Se levantó y revisó el teléfono. Seguía apagado. Cuando el cielo empezó a aclararse, Andrés sintió alivio, pero fue leve. Amanecer no arreglaba lo que había pasado, solo lo hacía más soportable. Se lavó la cara, se cambió de ropa, miró el reloj. Faltaba poco para su hora habitual de salir. Se quedó parado en la cocina, sin moverse. Esa quietud era extraña. Era como si estuviera esperando una señal. Entonces, a las 6 en punto, el teléfono vibró dentro del cajón donde lo había guardado la noche anterior. Andrés se quedó helado. Lo había apagado. Estaba seguro. Abrió el cajón con cuidado. La pantalla estaba encendida. No mostraba llamada. Mostraba un mensaje del trabajo. Le pedían cubrir un turno extra en el taller.
El texto era breve, directo, como siempre. Andrés leyó el mensaje y sintió que la garganta se le secaba. Era exactamente lo que Javier había dicho. No una idea parecida, no una coincidencia general. Era eso, con la misma palabra, turno extra. ¿Y el lugar? El taller. Andrés no respondió. Apagó el teléfono otra vez y lo dejó ahí. Cerró el cajón. Se sentó. Respiró despacio. La casa seguía en silencio. La mañana seguía avanzando. Los vecinos empezaban a moverse. Todo era normal afuera. Dentro, la normalidad ya no existía. No salió ese día. Se quedó en casa sin usar el teléfono, ni para llamar ni para escribir. Miró por la ventana varias veces. Vio autos pasar. Vio gente caminando. Ninguno de esos movimientos le devolvió calma. Por la tarde, sin buscarlo, escuchó en la calle una conversación entre dos vecinos. Hablaban del taller. Decían que había habido un problema con un transformador, que el lugar se había quedado sin energía por un momento, que alguien se había lastimado. Andrés no escuchó detalles. No necesitaba. La información le llegó como un golpe silencioso. Esa noche, ya con el cielo oscuro otra vez, Andrés se sentó en el sillón y sostuvo el teléfono apagado entre las manos. No lo encendió, solo lo sostuvo. Sintió el peso real del objeto, frío, inofensivo por fuera, y aún así, recordaba con precisión que de ahí había salido una voz imposible. Desde ese día, Andrés dejó de confiar en ciertas cosas, no en la gente, no en la ciudad, en el orden, en la idea de que todo tiene una explicación simple. Aprendió a vivir con esa grieta. La rutina continuó, pero ya no era un lugar seguro. Era solo un camino. Y en cualquier momento, un sonido breve podía volver a romperlo. El tiempo siguió avanzando, aunque Andrés ya no lo sentía igual. Los días pasaron uno tras otro, marcados por rutinas nuevas, más cuidadosas. Evitó turnos extra, cambió horarios, aprendió a decir que no sin dar explicaciones largas. Nadie lo notó demasiado. Para los demás, su vida seguía normal. La casa permaneció en silencio. No hubo más llamadas, no hubo voces. El teléfono no volvió a encenderse solo durante un tiempo. Aún así, Andrés nunca volvió a dejarlo sobre la mesa por la noche. Siempre lo guardaba en un cajón, a veces apagado, a veces sin batería. No por miedo directo, sino por respeto a lo que había pasado. Las cajas de Javier siguieron en el closet. Andrés nunca las abrió, tampoco las tiró. Se convirtieron en parte de la casa, como una presencia quieta. En algunas noches, al pasar frente al closet, sentía una incomodidad leve, como si algo estuviera incompleto, pero no intentó resolverlo. El accidente del taller fue olvidado por la mayoría con rapidez. Un técnico se recuperó. El trabajo continuó. Andrés escuchó el tema una vez más y luego desapareció de las conversaciones. Para él, sin embargo, ese día quedó marcado como una línea que no debía cruzarse. Con el paso de los meses, la intensidad bajó. El recuerdo de la voz seguía claro, pero ya no dolía igual. Era como una cicatriz interna, algo que no se ve, pero que cambia la forma de moverse. Andrés volvió a dormir mejor. Volvió a sentarse en el sillón por las noches. A veces encendía el televisor, a veces, una noche, mucho tiempo después, el teléfono vibró brevemente. Andrés lo tomó de inmediato. Era solo un mensaje común, nada extraño. Aún así, lo sostuvo unos segundos más de lo necesario antes de responder. Luego lo dejó a un lado y siguió con lo que estaba haciendo. No volvió a escuchar la voz de Javier. No recibió más advertencias. No supo si la llamada había cambiado algo o solo había retrasado algo inevitable. Esa duda nunca se cerró. En algunas madrugadas, cuando la casa estaba completamente en silencio, Andrés pensaba en las palabras finales, en las rutinas, en las puertas que se dejan abiertas sin notarlo. No buscaba respuestas, solo aceptaba que hay cosas que ocurren una sola vez y no se repiten. El teléfono siguió siendo un objeto común, frío, útil, pero Andrés nunca volvió a mirarlo como antes. Sabía que en algún punto había sido un puente, algo que conectó dos momentos que no debían tocarse. Y aunque la vida continuó, aunque los días se volvieron estables otra vez,
Andrés entendió algo simple y pesado al mismo tiempo, que no todas las llamadas vienen del mismo lugar, que algunas voces no buscan conversación, sino advertencia, y que hay noches en las que el silencio es lo único que mantiene todo en su sitio.